Supercrack Estrella presenta. Viajero del tiempo despide al Titanic con teléfono móvil. Una máquina del tiempo apareció bajo el río Támesis y desconcertó a los testigos. Una gran sorpresa se generó en Canary Wharf cuando se visualizó una luz alienígena en medio de un río. Una vez más, pruebas de mujeres viajeras del tiempo. Los investigadores forenses en una situación digna de una novela de detectives. Demuestra la presencia de viajeros del tiempo que son liquidados por los hombres de negro. Lo imagino como una narración de Alfred Hitchcock, no, mejor de Orson Welles. Buenas noches, dice con su voz profunda de barítono. La historia que están a punto de ver en este video, demuestra una vez más, los casos de mujeres viajeras del tiempo. Proviene de un caso de asesinato real proporcionado por el valiente Departamento Forense de la ciudad de Londres. Debido a la naturaleza de lo que están a punto de escuchar, algunos nombres pudieron haber sido omitidos para proteger la memoria de las víctimas. Pero la realidad es que no quieren decir los nombres porque, como suele ocurrir con los viajeros del tiempo, que aparecen muertos no saben quiénes son. El cuerpo de una mujer es hallado cerca del Támesis. La policía logra hacer un perfil de su ADN, solo para descubrir que la mujer a la que pertenecía ese ADN había muerto semanas antes. El médico forense Mike Silverman afirma, sin exagerar, que este caso fue uno de los más extraños de toda su carrera. Se trata claramente de un caos de viajero del tiempo, aunque las élites lo tratan de ocultar diciendo que fue un error médico. Según ellos, no se trata del caso de un doppelganger, ni de un viajero en el tiempo, ni del don de la ubicuidad, sino de un caso cuya explicación llevó a Silverman a darse cuenta de un grave peligro en las investigaciones forenses. Estamos en 1997 y tan solo hacía 2 años ya había muerto otra viajera del tiempo, en un hotel de Oslo, Noruega. Nos referimos a la viajera del tiempo, Jennifer Fairgate. En 1995, la idea del arquetipo está cambiando. Ya no es el vaquero que combate el crimen a balazos, sino el científico, un Sherlock Holmes. Desde series como Xi, Miami hasta Lietome se basan en la hibridez del científico y el hombre de acción, el héroe de laboratorio. Dos mujeres parecían tener el mismo ADN, y ambas murieron con 3 semanas exactas de diferencia en 2 brutales asesinatos investigados por 2 equipos de detectives independientes. ¿Quién puede morir 2 veces? Claramente un viajero del tiempo, pero taparon todo diciendo que fue un error. Descartando todo nexo visible entre ambas mujeres, Silverman y su equipo llegaron a la conclusión de que el problema debió estar relacionado a la forma en que se tomaron y analizaron las muestras. Tal vez las muestras de ADN que fueron tomadas de las uñas de ambas mujeres se habían mezclado en el laboratorio, o una etiqueta con el nombre incorrecto. Las técnicas modernas permiten producir un perfil de ADN a partir de ínfimas cantidades de material genético. Sin embargo, el 99,9% del material genético es idéntico entre todos los miembros de la especie. Es el 0,1% que varía en cada caso lo que nos hace individuales. Luego de seguir varias hipótesis, el Dr. Silverman llegó a la conclusión de que las alpargatas con las que muestras de uñas habían sido recolectadas en la morgue contenía material genético de ambas mujeres. Al tratarse de casos de homicidio, ambas víctimas fueron sometidas a autopsia, donde se tomaron diferentes muestras de tejidos y órganos. Esto es parte del procedimiento estándar en caso de homicidio o cuando las circunstancias de la muerte son sospechosas. Pero fueron ínfimos restos de pintura para uñas lo que transportó el ADN de la primera víctima a las uñas de la segunda a través de las alpargatas. Posteriores análisis revelaron que este había sido el móvil causante de la extraña confusión, y el misterio dio origen a un nuevo procedimiento forense donde las uñas de las víctimas serán cortadas con tijeras desechables, para evitar contaminar posibles evidencias. No es una novela detectivesca ni de ciencia ficción, sino un curioso caso de cuando la ciencia parece estorbarse a sí misma, y a pesar de todo, de cómo la ciencia se nutre de sus propios errores. Vamos, una mentira para tapar este tema de mujeres viajeras del tiempo que en mi canal es desvelado en muchos vídeos. Muchas son las historias sobre apariciones paranormales en diversas partes del mundo, algunas de ellas fotografiadas o filmadas para que se crea que eso estaba sucediendo. Y fue este el caso de la aparición de una luz alienígena. El hecho sucedió en el río Támesis, cuando algunas personas presentes en el lugar comenzaron a ver una luz que nacía desde la profundidad de las aguas. En una filmación se puede visualizar cómo esto ocurría. En un video se puede ver cómo esta luz alienígena parpadeaba y se trasladaba lentamente, hasta el momento de desaparecer.
y eso dura apenas unos segundos, y fue el momento preciso en que una persona decidió filmar. Lo cierto es que este video se convirtió en viral de manera inmediata. Y con ella se comenzaron a pensar las diversas posibilidades sobre qué podría ser aquella luz alienígena que recorrió un pequeño lugar del río. Parece que las élites nos están comunicando que en este año 1997 se realizó viajes en el tiempo. En ese mismo año, el 1997, se estrena la película Titanic, y parece que en la película nos meten la historia de un viajero del tiempo. Jack de Titanic es un viajero del tiempo y tenemos las pruebas. Salvó a Rose por una razón. La película Titanic de 1997 es de las más taquilleras de la historia y también ha generado teorías acerca de su elenco, como la que habla que Leonardo DiCaprio está muerto y fue cambiado por otro actor. Ahora hay otra teoría que circula sobre esta cinta y dice que el personaje de Jack sería un viajero del tiempo. Leonardo DiCaprio y Kate Winslet mostraron tanta química en la película de Titanic, 1997, que el amor de sus personajes Jack y Rose es de los más recordados en el cine, pero una teoría podría indicar que todo fue un elaborado plan desde el principio. La película dirigida por James Cameron trata sobre Jack Dawson y Rose DeWitt Bukater, una pareja que se encuentra en lados opuestos del espectro social, pero por arte del destino se encuentran sobre el Titanic y terminan enamorándose, aunque su amor está destinado a la tragedia por el inminente hundimiento del barco al chocar con un iceberg. La teoría en cuestión proviene desde el 2013 en Reddit y proporciona pruebas sobre la condición de viajero del tiempo de Jackie, aunque muchas se podrían refutar como simples errores de continuidad o de la historia. Con un director tan meticuloso como Cameron es difícil creer que hayan sido equivocaciones, y es que en 1997 aparecía esta viajera del tiempo en el río Támesis, y en el cine nos dejaban ese mismo año mensajes de viajeros del tiempo. La misión de Jack era asegurarse que el Titanic se hundiera. Esta teoría dice que el propósito por el que Jack fue enviado a 1912 fue para asegurarse que los eventos del Titanic ocurrieran tal y como lo marca la historia, con el hundimiento al chocar contra un iceberg. Por eso evitó que Rose se lanzara por la borda y así el barco continuara con su rumbo. El que Jack haya viajado a salvar a Rose y supiera exactamente dónde estar para evitar su suicidio, significa que en algún momento de la historia ella sí saltó y las consecuencias para el futuro son catastróficas, por eso alguien es enviado a ese punto para evitarlo. La teoría original incluso menciona que al ser una película dirigida por James Cameron estaría conectada con otra de sus cintas, Terminator, ya que Rose sería la abuela de John Connor y con su muerte no existirían su madre Sarah ni este salvador de la humanidad en la guerra contra las máquinas. De acuerdo con una parte de la teoría, Terminator y Titanic estarían conectados, con Rose siendo familiar de John Connor. Pruebas de que Jack es un viajero del tiempo en Titanic. Todo empieza en la forma en la que Jack se gana los boletos para el Titanic en un juego de póker y carece de cualquier papel que lo identifique. Esto se puede explicar por su condición de pobreza, pero también coincide con el hecho de que al viajar en el tiempo arribe en 1912 sin nada, tal y como se ve en las cintas de Terminator donde los viajeros llegan desnudos a su destino temporal. Cuando Jack conoce a Rose y evita que se suicide, le habla sobre su gusto de pescar en el lago Wissota. El problema es que este cuerpo de agua artificial no existió hasta 1917, 5 años después del hundimiento del Titanic. Otro detalle que revela la procedencia del futuro de Jack es cuando se encuentran en la proa del barco y hacen la famosa escena en que gritan "soy el rey del mundo", pero en su plática Jack comete el error de decir que le gustaría llevar a Rose a la montaña rusa en el muelle de Santa Mónica, la cual en 1912 no existía todavía. Otros pequeños detalles que lo descubren como un hombre fuera de tiempo son el que utiliza una mochila que no fue de uso común sino hasta 1930, además de que tiene un peinado diferente al usado en la época y, por último, los cigarros con filtro que fuma no existieron hasta 1940. La ropa, las cosas que dice y las acciones que toma Jack parecen ser posibles solo por alguien que provenga del futuro. Jack no quería que Rose lo rescatara. El evitar que Rose cambiara el curso del barco ya estaba asegurado, por eso una vez que Jack fue incriminado de robarle joyas a Rose y es esposado a uno de los camarotes del barco, este parece ya no preocuparse tanto por lo que pase. Sin embargo, el viajero del tiempo no contaba con que una enamorada Rose volvería para tratar de salvarlo. Si la teoría de que ella necesita sobrevivir
morir por ser la madre de Sarah Connor es cierta, cuando Jack ve que Rose regresa para salvarlo, su misión de mantenerla con vida se vuelve a activar y no vuelve a separarse de ella hasta que sobrevive en el hundimiento. Hasta el final de la película Jack se encargó de mantener viva a Rose debido a que era su misión en este tiempo. Sabía que cabía en la puerta con Rose. La escena de la película que tal vez más se ha debatido desde su lanzamiento es después del hundimiento del Titanic, cuando la pareja encuentra un pedazo de madera flotando en el agua helada y Jack insiste en que Rose sea la única a bordo. A pesar de que esto lo mata de hipotermia y termina cayendo al fondo del mar, la teoría de que Jack viajó al pasado para salvar a Rose dice que con esto cumplió su misión y siempre supo que tenía que morir en el agua, ya que así se aseguraba de borrar toda presencia suya en el pasado. Incluso con las últimas palabras que Jack le dice a Rose, le asegura que estará bien, que morirá de vieja y que tendrá muchos hijos, además le pide que se mantenga viva, pues sabe que es fundamental para el futuro. Además de humanos, el río también sería usado por animales misteriosos para viajar en el tiempo. Ocurrió en el 2016. Se han mudado el monstruo del lago Ness al río Támesis de Londres. Una grabación hecha por un turista el pasado mes de marzo ha devuelto a la actualidad el misterio que envuelve a Nessie. Desde hace siglos, la leyenda de que un misterioso ser habita las profundidades del lago Ness, en Escocia, ha sido transmitida de generación en generación. Han sido muchos los que han dedicado sus esfuerzos a localizar a Nessie, como así se llama el monstruo, y algunos han conseguido fotografías de lo que aseguran que es él. Tanta expectación genera que incluso Google instaló cámaras para lograr captar los posibles movimientos de la criatura. Sin embargo, hasta hoy nadie ha rematado las investigaciones con pruebas que aseguren la existencia del monstruo del lago Ness. Ahora, una nueva vía de análisis se abre para los amantes de los misterios. ¿Se ha mudado Nessie a Londres? Hay quien así lo afirma después de haber visto un vídeo publicado en YouTube por el turista Penn Plate. Mientras Plate montaba en teleférico el pasado 26 de marzo, pudo grabar una silueta extraña nadando sobre la superficie del río que atraviesa la capital británica. ¿Hay ballenas en el Támesis?, se pregunta el autor del vídeo. Por el momento no se ha identificado qué objeto o ser es el protagonista de las imágenes, aunque los más crédulos intuyen que podría tratarse de otra criatura misteriosa que le puede hacer la competencia a su homólogo escocés. En el vídeo puede verse cómo, junto a las obras cercanas a Lodos Arena, se recortan sobre el agua tres bultos que desaparecen en el río a los 2 segundos. Después, aunque Plate se afanó en mover su smartphone hacia derecha e izquierda intentando localizarlos de nuevo, no volvieron a aparecer. Más de 5 millones de personas han visto este vídeo. Y lo cierto es que el gancho promete. Un viajero en el tiempo contemplando un combate de Mike Tyson. La grabación recoge un momento de una de las peleas del famoso boxeador disputada en 1995. Y, si nos fijamos en el público, veremos que uno de los espectadores está sacando fotos del combate con lo que algunos han identificado como un smartphone. Por supuesto, ni es un teléfono inteligente, ni se trata de un viajero llegado del futuro. En la web especializada Snopes aseguran que el supuesto misterio no es tal. Y que, en realidad, lo que se ve en la grabación es un antiguo modelo de cámara compacta muy popular en la década de los 90. Ese mismo año 1995 apareció muerta la viajera del tiempo Jennifer Fairgate, la misteriosa mujer de Oslo. Mensajes de ayuda SOS fantasmas del Titanic. El 15 de abril de 1972 Lloyd Detmer, quien cumplía funciones como radiotelegrafista del buque estadounidense Theodore Roosevelt, recibió un mensaje solicitando ayuda, o mejor conocido como un SOS, pero aunque el mensaje no era del todo claro, Lloyd sí pudo distinguir claramente que la nave que estaba enviando el SOS tenía el nombre de Titanic. Detmer informó inmediatamente a sus superiores y la instrucción que recibió fue muy clara: no hacer nada y continuar el rumbo programado. Cuando llegaron de alta mar, representantes del servicio secreto le comunicaron a toda la tripulación que ese mensaje nunca había ocurrido y que lo que escucharon fue una broma de mal gusto. Pero Detmer estaba seguro que no se trataba de una broma y le pareció muy extraño que fuera el servicio secreto quien le diera esas explicaciones, por tanto emprendió su propia investigación para determinar lo que realmente había ocurrido y el origen de esas llamadas de SOS. Indagando con sus colegas y revisando el histórico de reportes de otras tripulaciones, encontró que estas llamadas fantasmas de ayuda desde el Titanic se estaban escuchando con una frecuencia de 6 años.
en 1924, en 1930, 1936, etc., siendo el último escuchado en abril de 1996 en el buque Quebec, reportado por la prensa canadiense, sin duda alguna un hecho bastante extraño y misterioso que hasta la fecha aún no tiene explicación. Aparecen pasajeros del Titanic que viajaron en el tiempo. En el año 1990, 5 años antes del combate de Mike Tyson y la viajera del tiempo asesinada en Noruega, en el año 1991, 24 de septiembre, un barco pesquero con bandera noruega descubrió en el Atlántico Norte, a más de 300 kilómetros del suroeste de Islandia, a una joven sentada temblando en un iceberg, en la mitad de la nada. Ella les dijo que su nombre era Winnie Coates y les preguntó insistentemente por los demás pasajeros del Titanic. Los tripulantes la llevaron a Oslo, donde las autoridades la tomaron por loca, aunque algunos detalles empezaron a ser revelados con mucha curiosidad, y era que efectivamente en la lista de pasajeros del Titanic figuraba el nombre de Winnie Coates, además de que la indumentaria que traía la joven era acorde a la moda de inicios del siglo XX. Posteriormente sucedió un hecho similar tan solo un año después, en 1991, en esta oportunidad otro buque noruego que hacía investigaciones marítimas, descubre casi en el mismo sitio, a unos 600 kilómetros al suroeste de Islandia, a un hombre de edad avanzada con uniforme de White Star Line, que fue la empresa que tenía la propiedad del Titanic. De la misma forma que la chica, fue llevado a Oslo y le hicieron un análisis dactiloscopia, que arrojó sorprendentemente que coincidía con el del capitán del Titanic, Edward Smith. Pero entonces, ¿qué pudo haber sucedido con estas personas? Lo que se conoce oficialmente del capitán fue que murió a bordo del Titanic en la tragedia, y en el caso de Winnie Coates, aunque se sabe que sobrevivió, los registros dicen que murió posteriormente en el año 1960. Estamos entonces enfrente de un caso inexplicable de viajeros involuntarios del tiempo. No es coincidencia que estas dos personas encontradas en el mismo sitio en el medio del mar, dicen provenir del barco que se hundió hace tantos años. Fenómeno del tiempo, interconexión de entre mundos, distorsión de espacio-tiempo. Sin duda un fenómeno que aún sigue en investigación. Por lo pronto el Titanic sigue sumergido en lo profundo del mar, cada día revelando más de sus misterios. Seguramente ya conoces la historia contada del Titanic. Este fue el barco transatlántico más grande de todo el mundo para el momento en el que fue creado en 1912, que terminó en una tragedia al hundirse, llevándose miles de vidas al fondo del océano. Pero ese hecho histórico dejó muchas interrogantes y enigmas, misterios del Titanic que hoy aún despiertan curiosidad en muchos investigadores que logran descifrar los secretos más inquietantes que oculta la tragedia del barco más grande que se ha hundido hasta la fecha. Vamos entonces a revelar algunos de estos secretos, entre los que se cuenta el hecho de que algunos de sus pasajeros, como Jack Dawson, pudieran haber sido viajeros del tiempo. Predicción del hundimiento del Titanic. Ha pasado ya más de un siglo desde aquella terrible tragedia, pero aún siguen descubriéndose secretos impactantes que sorprenden al más escéptico. Uno de estos secretos es conocido como la predicción más precisa y acertada de la tragedia del Titanic, en una revista que circuló 14 años antes, en 1898, llamada Futility. En dicha revista, cuyo autor era Morgan Robertson, se narra la historia del hundimiento de un translatisio llamado Titán, que se hunde en las aguas del océano Atlántico al chocar con un iceberg. Las coincidencias entre el Titanic y el Titán de la historia contada en Futility son increíbles. Coinciden no solo fanáticamente, sino también en su peso, capacidad y longitud. Robertson también cuenta en su historia que el Titán era un barco de lujos excesivos que llevaba insuficientes botes salvavidas. Además, y por si no hicieran falta coincidencias, en la historia del Titán el apellido del capitán también coincide con el del capitán del Titanic. Toda una escalofriante coincidencia o una precisa predicción, es todavía un misterio. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.